Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y la gran final del fútbol femenino 2025 se realizó este sábado, pero con muchas polémicas, algo de drama, pero al final con un título que consolida una dinastía. Y es que, como se los veníamos contando en otros videos, desde la ida en Matute, Alianza Lima llegaba a la Bidú con pie y medio en el trono, gracias a ese contundente 3-1. Pero en el fútbol, y más en un clásico femenino cargado de pasión, nada está escrito hasta que suene el pitazo final. Y lo que vivimos este fin de semana fue la confirmación de un campeón, y lamentablemente la exposición de las graves carencias que aún arrastra nuestro fútbol femenino. Pero empecemos con lo que pasó en la cancha. Las blanquiazules, dirigidas con mano maestra por José Letelier, no salieron a especular, a pesar de llegar con una ventaja de 2 goles. Buscaron desde el inicio manejar el partido y cerrar la llave cuanto antes. Su presión dio frutos al minuto 27, cuando Yomira Tacilla, con un remate preciso, abrió el marcador para el equipo victoriano. Sin embargo, ese gol llegó envuelto en polémica. Desde el lado crema, estallaron en reclamos, argumentando una falta previa no señalada. La protesta fue tan encendida que el técnico de Universitario de Deportes, Carlos Usme, recibió la tarjeta roja. Un clima que se enrareció aún más minutos más tarde, cuando el árbitro Jordi Espinosa se vio obligado a detener el juego por aproximadamente 10 minutos. La razón, la presencia de personas no autorizadas en las tribunas en un partido que, por normativa y antecedentes, estaba programado estrictamente a puerta cerrada. Una escena bochornosa que pausó una final nacional. Al reanudarse y ya en los minutos de descuento de esa primera mitad, Catalina Usme, con la frialdad que la caracteriza, igualó el marcador desde el punto penal. El segundo tiempo fue dominio claro de las cremas, que requerían 2 goles para forzar la prórroga. Empujaron con toda Alianza Lima hacia su campo, pero aquí está un dato clave. Carecieron de la claridad y puntería en el último tercio del campo para convertir su posesión en peligro real. Y cuando el partido se iba de los descuentos, al minuto 82, llegó el gol que se iba a la historia. Un zapatazo en primera de Neidy Romero desde fuera del área, que se clavó en el ángulo, marcando un golazo de campeonato. Y aunque Kimberly Flores igualó en el minuto 93, ya era un consuelo tardío porque nadie movería ese 2-2 final. Con este resultado, Alianza Lima se coronó bicampeón nacional de esta liga femenina, sumando su 4º título en los últimos 5 años, ya que salió en campeonas en el 2021, 2022, 2024 y 2025. 2 bicampeonatos en los últimos 5 años, un dominio absolutamente abrumador. Pero la historia no acaba aquí. Horas más tarde del partido, Alianza Lima emitió un comunicado oficial que dejó en claro que la batalla ahora se traslada a los escritorios. El documento, muy duro, expresa su profunda preocupación e indignación por los hechos ocurridos en la sede de Universitario. Denuncian específicamente actos de maltrato hacia integrantes de su delegación, haciendo hincapié en la situación de su subgerente de fútbol femenino, Sisi Quiroz. Además señalan directamente la presencia indebida de público, como una reincidencia grave que evidencia una gestión irresponsable y falta de control por parte de la administración de Franco Velasco. Anuncian, como era de esperarse, que presentarán las denuncias formales ante los organismos competentes. Esto no es un simple reclamo, es un cachetadón administrativo y mediático a la organización del evento. Y aquí es donde tenemos que parar y reflexionar, porque el comunicado íntimo da en el clavo de un problema estructural. Afirman con toda razón que el fútbol femenino no puede seguir desarrollándose en este tipo de condiciones. Una final nacional, con todo el hype que conlleva, y la mirada pública del país, debe jugarse en un escenario donde la seguridad básica y el cumplimiento de las normas no están garantizados. Muchos se preguntan, y con justicia, si una definición de esta magnitud no merecía un escenario neutral, con mayor capacidad y mayor logística profesional, como por ejemplo el Estadio Monumental. Ahí está, y la felicito por el triunfo y el título. Si me das 15 segundos, creo que esta es una crítica constructiva. Creo que muchos clubes hacen esfuerzo por tener una liga, porque el fútbol femenino vaya creciendo, y creo que esto no es un contexto para una final. No estamos hablando de un club pequeño en Perú, estamos hablando de un club importante, universitario, que tiene las condiciones y la capacidad para presentar otro entorno. Creo que no es el entorno y no dignifica ni a sus jugadoras ni al fútbol femenino peruano. Lo sucedido en la Bidú, con la suspensión incluida, fue un espectáculo amateur que le hace un flaco favor a una liga que lucha a brazo torcido por profesionalizarse y ganar credibilidad. Veremos entonces cómo responde la Federación Peruana de Fútbol y qué sanciones, si las hay, se derivan en estas graves denuncias. Mientras tanto, el pueblo blanquiazul
celebra un bicampeonato más que merecido, logrando con jerarquía dentro del campo. Y aunque la celebración llega con un gusto medio amargo, la sensación en general es que el crecimiento del fútbol femenino sigue topándose con obstáculos que nada tienen que ver con el balón. Ojalá que tanto la federación como los clubes toman este género deportivo con toda la seriedad que lo hacen con el fútbol masculino. Y vamos con el partidazo que tiene quemando las redes sociales del fútbol peruano, el último capítulo de la Liga 1 del 2025, donde el Cusco Fútbol Club en su fortín del Inca Garcilaso La Vega recibe a nada más y nada menos que a los celestes del Sporting Sal a partir de las 6 de la tarde. Como se los veníamos anunciando, esto va más allá de un simple partido por el subcampeonato. Ese título que muchos dicen que no existe es uno de los más deseados, porque la verdadera piñata, el premio gordo que todos quieren tener para romper el chanchito en fichajes la próxima campaña, son esos $3 millones y el pase directo y dorado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Por lo que más que el prestigio continental, se juegan ese cheque gordo, que veremos cuál de los dos clubes se puede embolsar. Si vamos al equipo local, el Cusco Fútbol Club de Miguel Rondelli, como se los veníamos contando en las últimas horas, el golpe de efecto del profe es el regreso de la titularidad de Marlon Rudíaz. El lateral derecho, una de las piezas claves durante la temporada, vuelve justo a tiempo para esta gran final, cubriendo el hueco que dejó la lesión de Aldair Fuentes, por lo que todo indica que la defensa se armaría con Pedro Díaz en el arco, Rudíaz por derecha, dupla central de Carlos Gamarri y el versátil Miguel Auca, junto a Álvaro Ampuero por izquierda. Ojo con Auca, un futbolista que, como te digo, es tácticamente un lujo para cualquier equipo en la Liga 1. La semana pasada lo vimos romper líneas desde el medio campo y llegar con peligro al área contraria, pero al parecer para este encuentro la necesidad manda y vuelve a la saga central, un futbolista que puede hacer de todo, pero que en defensa le da salida limpia al Cusco y eso es lo que más necesita contra un rival de peso. En el medio campo, tónica que Rondelli no se arriesgaría y repite la fórmula que le ha dado éxito, la solidez de Osvaldo Valenzuela, la creatividad de Carlos como enganche y la capacidad desequilibrante de Iván Colman y Lucas Colito por las bandas. Arriba, como punta de lanza, estará el 9 Facundo Callejo, el hombre de los goles importantes, un equipo sólido, con identidad y que en casa se mostró incómodo para cualquier rival. Esta es sin duda una de las temporadas más exitosas del club aurinegro desde que dejó de llamarse Real Garcilaso. Creo que podrían cerrar con broche de oro esta campaña que sería un cachetón para los equipos de Lima que esperan quedarse con esta posición. Y ahora vamos al rival, el Sporting Sal. La noticia que cayó con un baldazo de agua fría para algunos y como una confirmación esperada para otros es que Irving Ávila será titular en el ataque. Se confirmó desde la concentración en Cusco. El brasileño Felipe Viseu ni siquiera viajó con el equipo, una señal más clara de que su posible salida en el próximo mercado de pases es casi inminente. Entonces el 11 del técnico brasileño Paulo Autori al parecer sería calcado al que inició el partido el miércoles. Línea 4 al fondo con Leandro Sosa, Rafael Utiger, Miguel Araujo y Nicolás Pasquín. El tridente en el medio campo sería con Martín Tábara, Ian Wisdom y Gustavo Casonati. Y arriba la trinidad ofensiva de Santiago González, Max Loen Castro e Irving Ávila. Además, un dato que no podemos ignorar es que Cristal llega hasta el final en un momento futbolístico complicado, una racha de lesionados de varios titulares, por lo que para un club de su talla y sobre todo su historia, puede ser un detalle que marca esta final. La presión sobre Paulo Autori y sobre este grupo de jugadores es altísima. No solo se juega un cupo a la Libertadores y los millones de dólares, se juegan el orgullo y la paz en el corto plazo. Perder esta final no sería tolerado por la hinchada celeste, que hay que decirlo, hace rato viene pidiendo la salida de la directiva de Innova Sports y sobre todo del presidente Joel Raffo. Precisamente esa fanaticada celeste se presenta en la ciudad de Cusco, ya que en el ombligo del mundo se respira un ambiente de final, aunque lo que más se notan son las camisetas celestes. La hinchada rimense ha comenzado a llegar, organizando incluso un banderazo previo a este duelo en la noche del sábado. Eso habla de una fe inquebrantable, de un apoyo que trasciende la mala racha y los pedidos de purga. Mientras tanto, la afición de Cusco Fútbol Club, más sosegada pero con ilusión legítima, también espera llenar su tribuna para vivir un hito histórico. Este partido, más allá del resultado, es un golpe de realidad para el fútbol peruano. Muestra que un equipo de interior consolidándose y un gigante que debe reaccionar para no dejar escapar un objetivo claro, pueden armar un verdadero partidazo. Las claves para este duelo estarán en el Cusco debido a su solidez defensiva y explotar la efectividad en los contraataques, sobre todo por los costados donde Colman y Colito pueden hacer daño. Para Cristal, la posesión del balón y la necesidad urgente de que sus figuras, sobre todo de Santiago González y Max Loen Castro, despierten en el ataque, van a ser decisivas. Irving Ávila tiene la oportunidad de oro para callar muchas bocas y convertirse en el héroe de esta final. El duelo táctico entre Rondelli
que se siente cómodo como local, y de Paulo Autori, que requiere un planteamiento impecable, será fascinante. Todo esto al final se resume en un partidazo con sabor a millones. Veremos si el Cusco Fútbol Club logra cerrar el partido más grande de su historia, o si Sporting Cristal, con toda su jerarquía y urgencia, da el golpe en la altura y se embolsa los millones que requiere para armar un super equipo de cara al 2026. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Quién crees que sea el subcampeón este domingo por la noche? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Y el debate en Tienda Crema se desató, porque con la salida del técnico uruguayo Jorge Fossati, a pocos días de iniciarse la pretemporada, ha puesto al mundo crema patas arriba. Pero cuando todo estaba listo para empezar con los fichajes bombas, la directiva merengue tiene el delicado objetivo de elegir al sucesor del Non. Y cuando la gran mayoría de medios dan casi por hecho que el español Javier Rabanal sería el nuevo DT de la U, se abrió el debate, una de las discusiones más cruciales en los últimos años en el cuadro crema, porque no es el único técnico favorito por los directivos merengues, ya que Fabián Bustos también entró en este debate. Entonces cae la pregunta de Madura: ¿qué perfil de técnico debe tomar las riendas para defender el tricampeonato y proyectar al club hacia una nueva era, avanzando en la Copa Libertadores, pero sobre todo concretando el histórico y anhelado tetracampeonato? Vamos a diseccionar este posible fichaje. Empezamos con Javier Rabanal, de 45 años, es la sensación del fútbol ecuatoriano en el 2025. Su trabajo al frente de Independiente del Valle fue una clase magistral. En su primer año como entrenador principal, en primera división, no solo se quedó con el título de la Liga Pro de Ecuador a los monstruos tradicionales de Ecuador, sino que llevó al equipo a semifinales de la Copa Sudamericana con un fútbol vibrante. Su sello, una propuesta ofensiva basada en la posesión de la pelota, pero con un propósito, una presión alta después de la pérdida y una intensidad que mantiene durante los 90 minutos. Tácticamente es un hombre de línea de 4, frecuentemente expresada en un 4-1-4-1, que busca la superioridad numérica en el mediocampo, pero ya demostró sobre el final de la temporada la capacidad de adaptarse a un esquema de 3 al fondo, usando el clásico 3-5-2. Pero lo que realmente está en la mira del director deportivo Álvaro Barco no es solo un dibujo táctico, sino los principios de juego, una filosofía de dominio, construcción desde atrás y generación constante de ocasiones, una ruptura total en el enfoque más pragmático de espera y transición rápida que caracterizó la exitosa pero a veces criticada etapa de Jorge Fossati. Aunque para ser justos y dar un panorama completo, tenemos que hablar de los riesgos y las críticas que están sonando. El más obvio es el de la experiencia. Comparar el currículum de Jorge Fossati, un técnico con décadas en el oficio, pasos por selecciones y múltiples países, con el de Rabanal, cuyo único año como primer entrenador en la élite de la primera división es en términos puros de recorrido un salto al vacío, una moneda al aire. No es lo mismo manejar la presión y la cotidianidad de un club gigante como la U, con una afición exigentísima, que hacerlo, con todo respeto, en el Independiente del Valle, un club de gran estructura pero con una presión mediática distinta, muy poco. Este punto es sin duda la principal traba mental para muchos hinchas merengues. Sin embargo, con la llegada de Rabanal será un cachetón modernizador, al menos en la metodología. Su formación es netamente europea y de vanguardia. Fue asistente de Ruud van Nistelrooy en el PSV Eindhoven y se desempeñó como jefe de metodología en el Willem II de Holanda. Es un obsesivo de la tecnología, el análisis de datos, los procesos de entrenamiento periodizados y el desarrollo de jugadores jóvenes. Aquí es donde se conecta con otro gran clamor de la afición, la cantera. Una de las críticas constantes a Fossati fue su poca apuesta por los juveniles, llevando al equipo a tener uno de los promedios más altos de edad en todo el campeonato peruano. Rabanal, con su historial de formativas, encarnaría la promesa de un proyecto a mediano plazo que integre talento de la casa, algo que con la dirigencia, con Álvaro Barco a la cabeza, parece ser una prioridad. Pero la trampa, como en toda buena novela, tiene un giro argumental, y ese giro se llama Fabián Bustos. El técnico argentino, el hombre que construyó la base del bicampeonato, está libre en el mercado tras un paso fugaz y poco afortunado en el Olimpia de Paraguay. Su regreso es una carta que genera opiniones divididas. Por un lado, ofrece continuidad, conocimiento absoluto del vestuario, de los referentes del equipo y la presión local. Bustos ya demostró una cualidad invaluable. Aunque su esquema táctico madre no era el 3-5-2, supo adaptarse y potenciarlo, logrando una armonía casi perfecta con el plantel. Su llegada será un mensaje de inmediatez y seguridad, buscando explotar al máximo el potencial de un grupo que ya es campeón. Entonces, amigos, la disyuntiva predictiva crema no puede ser más clara y definitoria. Se enfrentan a dos caminos radicalmente distintos. Javier Rabanal, el camino del proyecto. Apostar por un proceso de mediano y largo plazo implica un cambio de estilo de juego, una posible fase de adaptación con altibajos, pero con la promesa de un fútbol más moderno, un plantel rejuvenecido y una identidad renovada.
es una apuesta al futuro, con todos los riesgos que esto conlleva, mientras que Fabián Bustos representa el camino de la continuidad, apostar por la inercia ganadora y la experiencia local, minimiza el riesgo de la transición traumática, aprovecha la confianza ya construida y busca minimizar el rendimiento de núcleos en este tricampeón a corto plazo. Sin embargo, puede significar estancamiento táctico y postergar una vez más la renovación generacional que tanto busca Álvaro Barco. Entonces, la dirección que tome Barco y el comando directivo en los próximos días no solo elegirá un entrenador, sino que definirá la identidad de Universitario de Deportes para los próximos años. Sin embargo, la cosa se estaría complicando, porque esta disyuntiva no tendría que darse, porque al parecer ya se tenía elegido a Rabanal, pero en el camino se metió a Bustos. Así lo explicó el periodista deportivo Michel Dancourt en Radio Ovación. También la información que manejo es que hay una situación de controversia, dicotomía, polémica, fastidio en la U, porque parece que Barco sí ha decidido que el técnico sea el señor Rabanal. Y cuando ya todos los caminos apuntaban eso, incluso el señor Rabanal vinculándose a Independiente del Valle, parece que Franco Velasco ha metido el freno de mano, el cambio hacia atrás, la marcha hacia atrás y quiere mirar nuevamente hacia lo ya conocido, que es Fabián Bustos. Así que hay una situación, me acaban de informar Ricardo eso, y que si por supuesto no se respeta la decisión de Barcos, la elección de Barcos, parece que Barcos pondría su cargo a disposición. Por ahora, mucha incertidumbre de la U, vamos a ver qué sucede. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Esta información cuadra perfecto con lo que mencionó el periodista deportivo Gustavo Peralta, siempre bien informado de Universitario, porque el viernes dejó bien claro que si en Rabanal gustaba en la administración, no era definitiva su contratación. Ergo, Franco Velasco o alguien más no le gustaba del todo esta idea, y por eso estarían revaluando poder contratar a Fabián Bustos. Pero lo que pocos tenían era que si no se le hacía caso a Álvaro Barco, este podría dejar el cargo, cosa que sí sería un golpazo en la interna directiva merengue, ya que en los últimos años siempre trabajaron juntos de la manito y a un solo puño, donde estaban en el cargo Ian Ferrari y Manuel Barreto, aunque advertimos que esto no está confirmado. De todas maneras, es muy raro que ahora salgan estas informaciones cuando se tenía todo cerrado con Rabanal, que incluso mencionan que puso de su dinero para desligarse del Independiente del Valle, para venir a trabajar a la U, pero ahora lo estarían dejando colgado al querer pensar de nuevo e ir por Fabián Bustos. Pero hincha merengue, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que ocurra en Universitario? ¿Quién será el nuevo director técnico? ¿Y qué pasará con Álvaro Barco? Ya sabes que puedes comentar en la parte de abajo. Ustedes son lo máximo, lograron la meta de suscriptores y por eso tendremos el sorteo del canal, así que sigan sumándose a la gran comunidad y si llegamos a los 150.000 suscriptores, sortearemos la nueva camiseta de la selección. Participa con tu comentario positivo en cada video y con tu poderoso like, que de esa manera crecemos todos juntos. Hoy fue un gran día y si no mañana te prometo que lo será. Bendiciones desde el Perú profundo.